Profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los presentes también. Queremos darles la bienvenida y agradecerles que estén aquí conectados. En esta oportunidad la masterclass está titulada Técnicas de Intervención en Crisis desde la Terapia Sistémica y queremos darles a entender que desde este enfoque entendemos la crisis como un fenómeno relacional que impacta a todo el sistema y que a su vez puede convertirse también en una oportunidad de poder reorganizarnos y de cambiar. El día de hoy en esta masterclass vamos a revisar estrategias y herramientas de intervención que permitan abordar estas situaciones de manera estructuradas y efectivas. Vamos a iniciar, perdón, el evento presentando al doctor Carlos Infante Mosa. Es un docente internacional peruano, tiene experiencia clínica tanto en el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Noguchi como psicólogo clínico, es máster en terapia breve estratégica por el Centro di Terapia Estratégica di Arezzo en Italia y también es licenciado en psicología por la Universidad Peruana Unión. Además de ello, también es un docente internacional que ha participado en diversos eventos y actualmente también se encuentra como docente oficial del Instituto Superior de Especialidades Profesionales que dicta esta masterclass. Sin más preámbulos, le doy el pase para que podamos iniciar. Adelante, profesor. Buenas noches con todos. Es un gusto estar presente con ustedes a través de esta plataforma de Zoom. Vamos a ir compartiendo una exposición muy interesante, las técnicas de intervención en desde el enfoque de terapia sistémica. Como ya me presentó, soy psicólogo clínico, trabajo actualmente en el Instituto Noruega Noguchi, específicamente en el programa de esquizofrenia. Vemos todos los casos de nivel de esquizofrenia y tanto con individualmente, también a nivel familiar, que son diversos eh, sintomatologías que presenta y cómo también el aporte sistémico influye también en poder resolver estos casos tan complejos como la esquizofrenia, que es una enfermedad más difícil de tratar en nuestro medio, ¿sí? Hoy vamos a precisar algunas técnicas desde este enfoque. Vamos a hacer cualquier duda, me pueden ir interrumpiendo para poder ir respondiendo, ¿sí? ¿Me ayudan pasando los PPTs, por favor? Ya. Entonces, dentro del enfoque sistémico, ¿sí? Tenemos que ir entendiendo, ¿sí? eh, de- en que toda familia pasa por crisis y hay que ir definiendo las crisis específicas, las crisis inesperadas. Las crisis inespecíficas, digamos, son eventos que sucede en la familia que pasan, pero son eventos que no están dentro de lo que se espera que pueda suceder, que puede ser como hoy hace unos 40 minutos que pasemos un temblor y esta, por ejemplo, esto no estaba esperado, ¿sí? No estaba calculado. Hay eventos dentro de la familia que pasa así también, que no están esperados. A eso se llama crisis inesperadas. Las crisis esperadas o que se puede esperar dentro de la familia, el nacimiento de un hijo, la escuela, los cambios del adolescente, también la universidad, cuando los hijos se van, son eventos que se tienden mucho a que se pueden pasar una familia, ¿sí? Dentro del enfoque sistémico, entonces, lo que trata de abordar entiende la crisis desde un punto no individual, sino de un punto de vista de la pauta relacional, de cómo se relaciona el sistema familiar en un evento que puede pasar una familia como papá, mamá, hermanos y hijos, ¿sí? Cómo estos empiezan a relacionarse y a responder frente a esa crisis.
Entonces, desde a partir de este evento de la crisis, hay patrones que se va desarrollando en este nivel, ¿sí? Dentro de estos sistemas hay que entender que es un sistema individual, a un sistema fraternal, un sistema conyugal o un sistema familiar. Entonces, y en cuál de estos sistemas se va provocando la crisis también, ¿sí? Eh, entonces genera esa pauta relacional. Lo que nos va diciendo en este enfoque es no se centra simplemente en cómo responde un integrante frente a un evento, sino cómo responde los integrantes de la familia frente al evento que puede estar pasando en la familia y cómo de allí genera pautas conductuales o patrones de interacción, o sea, modificando la comunicación que se va dando entre ellos. ¿Seguimos? Entonces, entonces lo que vamos a ir desarrollando también es un caso explicativo, entonces, y esa es parte del marco teórico que vamos a ir enfatizando. Entonces, ¿qué es lo que desarrollamos o cómo conceptualizamos desde el enfoque sistémico la crisis? Hay 4 puntos que tenemos que dar énfasis en este punto. Primero, una crisis hace, altera la homeostasis de la familia. En cada familia tiene un equilibrio y la crisis provoca una alteración de este equilibrio que funciona en la familia. Entonces, es la alteración de esto, ¿sí? Hay que ver qué está sucediendo dentro de la familia, qué es lo que está alterando, cómo esta situación específica empieza a alterar la forma de pensar, la forma de analizar, la forma de sentir, las emociones que puede provocar este evento y cómo va también la parte conductual, reacciones, ¿sí? Entendemos en ese aspecto, ¿sí? Ese es un punto que hay que tener claro. También el síntoma cumple una función reguladora. Muchas veces en las parejas, por ejemplo, cuando están a punto de separarse, a veces las parejas se quedan en mantener la relación por el conflicto emocional que está pasando el hijo o la hija. Entonces, este síntoma de una mala conducta del hijo, de la hija o el hijo, o de un hijo que desarrolla, por ejemplo, en la casuística que vemos, esquizofrenia, muchas parejas se quedan por el hijo. Y una de las preguntas que siempre utilizamos es, ¿por qué decidiste quedarte dentro del hogar? Y una de las respuestas que nos dan la mayoría de parejas es por los hijos que me quedo. Entonces, el hijo cumple la sintomatología que puede estar provocando en el hijo, cumple una función que hay que las parejas no se terminen. También activan, aparte de ese problema emocional que puede pasar el hijo, activan patrones rígidos. Se hacen muy notorios los patrones rígidos, a veces desarrollan la sobreprotección de a partir de un evento que le pasó al hijo o a la hija, ¿sí? O al esposo también, ¿sí? Empieza a mostrarse la sobreprotección o también el no quererse saber nada del hijo que le puede estar sucediendo. También podemos identificar lo que es las alianzas y las coalianzas. Las alianzas, cuando tienen un sentido de buscar el bienestar, es saludable, pero las coalianzas, cuando tienen la intención de unirse entre los diferentes sistemas, entonces una coalición se dice cuando el sistema, por ejemplo, el sistema fraternal se junta con un sistema superior, que sería el sistema de padre o conyugal, cuando se junta la madre con, con la hija para poder descalificar la conducta del padre. Tiene que haber una coalición diferente en ese aspecto, de un nivel diferente. Sistema de hermanos con un sistema conyugal para contradecir.
a la otra persona o hacer quedar mal. Eso también lo vamos teniendo en cuenta en una crisis que puede pasar en una familia. Entonces, ¿cuáles objetivos que planteamos aquí frente a esta situación? ¿Sí? Lo primero, lo primero que hay que hacer es contener la, la desorganización que se está provocando en ese objetivo. Nuestro objetivo es eso, ¿sí? También establecer el funcionamiento mínimo de la familia, ¿sí? Para que esto no se vuelva un caos en la comunicación o en la forma de pensar, sino que se puede ir restableciendo poquito a poquito, ¿sí? También reorganizar la jerarquía y los límites. Cuando pasa eventos, la familia, en cualquier evento, a veces las jerarquías se van alterando. A veces cuando los padres no están alterados y no pueden lograr pensar, a veces el rol de autoridad lo asume el hijo mayor o viceversa, ¿sí? O cuando uno va cambiándose los roles. Si antes papá tomaba las decisiones, pero con ayuda de los hijos y la ayuda de la esposa también, y generaba una estabilidad correcta, entonces iba bien. Pero cuando la crisis provoca estas jerarquías, alteraciones y los límites a veces se vuelven rígidos, difusos o ambivalentes que también es un objetivo para poder tratarlo. Generar nuevas, generar nuevas narrativas. Es importante ese punto tener claro también, porque el ser humano va desarrollando, va contando una historia narrativa del problema. Muchas familias que vienen a consulta traen una narración del problema y cada individuo tiene una narrativa diferente. Entonces, hay que buscar una narrativa eh, adecuada y coherente que pueda subsistir la familia, porque a veces las narrativas, la forma como va contándote cada integrante de cada familia, a veces tienen una tendencia más a culpar al otro o victimizarse uno mismo. Entonces, estas narrativas también se plantean para poder cambiarlo. ¿Seguimos? Entonces, en este caso hipotético, digamos, que les presento, sí, es breve, sí, para poder compartir también con ustedes. Es cerca de un joven, de una señorita, digamos, de 16 años, que se autolecciona, que se va cortando las manos y los pies. Eh, pero sucede esta conducta a posterior de la separación de dos padres que venían, se separan por constantemente las peleas que se va teniendo, una pelea constante entre ellos. Entonces, va a ir diferenciando también el aspecto importante cuando una conducta hay que llamar, hacer la intervención más seguidas, en este caso, intercambiar, digamos, mayormente las sesiones son cada 15 días. Sin embargo, cuando el síntoma problemático es constante, necesitamos las sesiones sean más seguidas. Para ello hay que ir determinando ciertos criterios también, que en la práctica hemos optado por implementar cuatro tipos de criterios para ir definiendo si la atendemos si continuamente o cada 15 días. Lo primero que es la frecuencia. Si los cortes, en ese caso, es constantemente una vez al día o dos veces al día o más también, más veces, ¿sí? O si lo hacen una o dos veces a la semana. Entonces, la frecuencia nos dice también el impacto que tiene esa conducta que se va sucediendo. También, segundo, el aspecto, la intensidad de esta conducta que se va sucediendo también. ¿Cómo se va manifestando esto? La intensidad, cómo se va viviendo esto en el hijo, ¿sí? Tres, el contenido. El contenido a nivel verbal.
qué dice o qué no está tratando de decir con esto, ¿sí? Cuatro, vendría a ser la instrumentalización de ello. Si cada vez es un scooter o el instrumento que utiliza para hacer ese corte es mucho más eh, filudo, ¿sí? Y más riesgoso, entonces nos va determinando que esta conducta es mucho más intenso y necesitamos hacer atenciones más seguidas, también precisar e involucrar la atención de los padres más cercana y la parte informativa es muy importante también hacer hincapié. También nos permite en ese contexto la ayuda de un psiquiatra para poder ir regulando los neurotransmisores de estas conductas que puede presentar, eh, ya sea en este caso el hijo o la madre o el padre que puede presentar una conducta problemática, ¿sí? En este caso, el caso hipotético la hipótesis sistémica, ¿sí? Que podemos ver en la colección entre madre e hija. Hay que ver qué tanto hay una colección entre ellas para poder intervenir también en ello, ¿sí? El padre desplazado jerárquicamente. A nivel de jerarquía, entendemos al nivel de poder en quien toma las decisiones y en base a qué está tomando las decisiones. A veces los padres cuando están separados se les deja de lado mayormente y a veces hay que involucrarlo en algunas decisiones también que es muy importante devolverlo de cierta manera y poder hasta cierto límite también, ¿sí? La conducta autolesiva funciona también como regulador del conflicto conyugal. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces la conducta te va diciendo algo que sucede, algo que pasa. A veces hay que preguntarlo, ¿qué quieres decirlo con lo que te estás cortando a tu familia? Entonces, hay que hacer hablar esa conducta autolesiva en este caso, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para traducirlo en palabras para poder entenderlo. Siguiente, la siguiente. Eh, Vamos a ir revisando tres sesiones en este caso, ¿sí? Para poder ir analizando cómo se va aplicando las técnicas también en una crisis también, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en las primeras sesiones de crisis desde el enfoque sistémico, ¿sí? En las primeras sesiones tenemos que buscar, sí o sí, bajar disminuir la ansiedad que está experimentando el paciente, ¿sí? ¿Por qué es importante bajarlo? Porque cuando la intensidad es muy elevada, muy fuerte, digamos, bloquea la capacidad razonativa y pensante, racional, va bloqueándose. Entonces, las decisiones a veces que se toman en ese contexto no están saludablemente, sino son guiadas a tomar decisiones que llevan a una consecuencia negativa, ¿sí? Entonces es importante bajar la ansiedad, ya sea del papá, de la mamá, en este caso, del adolescente que intenta cortarse, ¿sí? Evaluar el riesgo también es importante. ¿Qué tan el riesgo está haciéndose en esta conducta de autolesiva? Si son los cortes sencillos, arruñadas, que se nota claro, o son los cortes que se va haciendo profundamente. Hace un tiempo revisé de una chica adolescente también, vi que algunos cortes eran más sencillos y otros, digo, eran más superficiales y otros cortes que eran más profundos. Cuando iba preguntando por tus cortes, veía con el instrumento que utilizaba. Entonces, y ahí vemos el riesgo de esta conducta que puede ir generando en mayores consecuencias, ¿sí?
Hay que también tener en cuenta aquí en nuestros objetivos es identificar los patrones de interacción. ¿Cómo responde la mamá o cómo responde papá o qué lo está diciendo esa conducta al entorno familiar? ¿Qué también tenemos que construir aquí? Es construir una alianza terapéutica. Mayormente es trabajar la relación en terapéutica con el paciente. Consideramos tres aspectos importantes en toda psicoterapia, siendo un paréntesis. Lo que es la técnica, que es importante saber qué técnica utilizar para estos casos de crisis. El otro es factor, el otro extremo es la comunicación. Puedes equivocarte en la comunicación, en cómo lo está diciendo con las palabras, si te deja entender o no te dejas entender. Puedes equivocarte aquí en la técnica o, o en la comunicación, pero no puedes fallar en lo que llamamos relación. La relación tiene que ver con ese grado que el paciente se sienta en confianza contigo, que se puede sentir a gusto contigo. Esto es importante para poder manejar una alianza terapéutica coherentemente, ¿sí? Eh, para ello, podemos utilizar la técnica de la Josquin, que es de Salvador Minuchin. Salvador Minuchin viene a ser el fundador de la terapia sistémica estructural. Entonces, ¿qué es lo que busca con esta técnica? ¿O qué es la unión o la acomodación en el proceso terapéutico, ¿sí? Es como el terapeuta se va acercando a la familia. Hay tipos de familia que son una tendencia a hablar muy detalladamente, detalle, cuentan cada cosa que se va que sucedieron frente a este evento. Hay familias que también son concretas, que dicen cosas precisas. Hay familias que hablan muy bajo de tono de voz y hay familias que hablan un tono de voz muy fuerte o alta de voz. Entonces, ¿qué hace el terapeuta para poder ajustarse durante la sesión? Tiene que ir modulando su voz, modulando su postura en esta interacción terapéutica. Es importante también validar la emoción de cada miembro de la familia. E- en ese sentido, construimos una realidad familiar, una realidad aceptable para la familia. A veces en esta validación tenemos que ir dejando claro que cada uno ha construido de acuerdo a la vivencia y de acuerdo a la percepción que ha tenido de los eventos que está pasando. Cada integrante construye una verdad para no desvalidar la versión que dice cada uno. Entonces tenemos una verdad del hijo, una verdad del esposo, una verdad de la esposa o del hermano. Entonces todo esto vamos validando sus emociones, validando sus ideas y también construyendo un- una construcción a base de lo que beneficioso para la familia. Entonces, de eso trata, digamos, de esa técnica de Jones. Sí. También vemos la adaptación del estilo comunicación. Cada terapeuta tiene su proceso comunicativo y es preciso adaptarnos a la familia que está frente a ello, frente que tenemos en este caso, ¿sí? Entonces, esta técnica, ¿qué busca, sí? Busca generar alianzas con todo el sistema familiar. A veces tenemos que movernos con la madre, con el padre, con el hijo, y tenemos que ir generando alianza para cada integrante del sistema. Es lo que podemos hacer en esta sesión también. También podemos utilizar otras técnicas también. La siguiente. La, si- ok. En las preguntas circulares, que también es la sistémica de la Escuela de Milán,
Esta es una técnica muy utilizada y constantemente se utiliza en las intervenciones familiares. Tratamos de no siempre pensar, de preguntarlo por qué sucedió o en un punto lineal que nos cuente, sino que hay que hacer las preguntas de manera circular. ¿Cómo reaccionó qué piensa de tu mamá de de la reacción que tuvo tu papá? Involucramos la participación de papá y de mamá y o del hermano en esa pregunta. ¿Para qué? Para poder no entenderlo solamente de un punto de vista, ¿sí? Dentro de las preguntas circulares hay cuatro tipos también que podemos ir haciendo, ¿sí? Las preguntas que tienen de tipo circular, de tipo triádicas, que va a la conyugalidad, ¿sí? ¿Qué piensa tu madre cuando tu padre te grita, por ejemplo? Mayormente va al sistema conyugal, en ese sentido, a explorar ese tipo de qué eventos suceden, o lo que piensa, o lo que hace, o lo que siente también. Buscar es en ese sentido. También hay preguntas circulares de tipo de marcar la diferenciación. Entonces, uno de los ejemplos es acá. ¿Quién es más estricto con las reglas, tu padre o tu madre? Marcando la diferenciación, el proceso de la rigidez entre papá y mamá. ¿Quién es más flexible? ¿Quién se hace más flexible contigo o quién no? Entonces vamos evaluando las diferenciaciones también. Las preguntas circulares de tipo hipotético, que también es importante hacerlo, ¿sí? ¿Qué pasaría si tu hermano decidiera dejar de estudiar? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cómo reaccionaría tu papá o tu mamá? ¿O cómo reaccionarías tú también? En ese caso que estamos viendo, ¿qué pasaría si tu hermano de 10 años empieza a cortarse también? ¿Qué pensarás tú o qué pensarían tus padres de ese corte? Entonces son casos que no suceden, pero lo hacemos en un plan hipotético. Las preguntas circulares de tipo de clasificación, vayamos, ¿quién está más preocupado del problema del uno al otro? ¿Sí? En este caso, la pregunta que escribimos aquí, quién en la familia se preocupa más por el problema y quién le sigue la intensidad y quién es menos preocupado? ¿Sí? Entonces, ¿para qué esto también, estas preguntas, te hace énfasis en el círculo familiar? Porque a veces la madre, que mayormente es la que más se preocupa por las conductas problemáticas que puede estar presentando la hija o el hijo, ¿sí? Entonces, es esta madre que también nos podemos aliar en las primeras instancias para generar como eh, prioridad para el cambio, ¿sí? Entonces es para poder motivarnos también tanto a la hermana y tanto al papá para que vayan también insertándose en el proceso de tratamiento, ¿sí? O vemos también hacerlo hincapié, mira, ¿cómo es tu reacción frente al problema que está sucediendo con tu hija? Entonces nos da una primicia para poder ir conociendo. Las preguntas circulares mayormente es una de las técnicas que mayormente se utiliza en todos los aspectos de tanto las intervenciones familiares y tanto en los sistemas, en las intervenciones pareja, de pareja también, y nos da muchísima información, porque estas preguntas no buscan un diagnóstico, sino preguntan mayormente son de tipo de intervención, de hacer reflexionar, de acomodar la forma de pensar, la forma de percibir, la forma de reaccionar. Lo hacemos reaccionar a la familia también. Y muchas veces, cuando vas haciendo esto, el mejor termómetro para ver si la pregunta está llegando a impactar ese reflejo de la persona. ¿Qué tanto muestra una actitud reflexiva en ese sentido? La siguiente.
Entonces, el encuadre positivo, que también es otra de las técnicas que se utiliza, ¿sí? ¿Qué es lo que trata de definir el encuadre, sí, positivo? Tratamos de dar otro marco al problema que está sucediendo. Si bien la chica se está cortando, 16 años, ¿qué quiere decir, como hace rato lo mencionaba, qué quiere decir, qué quieres comunicarlo con ese corte? ¿Qué tratas de decirlo a tus padres con lo que estás haciendo? Entonces, por ejemplo, aquí en modo de un parafraseo, mayormente se hace de esta manera, parece que el intento fue una forma desesperada de pedir algo que cambie. Entonces, le podemos, usando el parafraseo, remarcar lo que está este síntoma de Cortes, como una forma de que la hija está pidiendo ayuda a sus padres o informando que algo tiene que sucederlo, ¿sí? Algo quiere comunicarlo, algo quiere decirlo. A veces nosotros nos dicen ciertas expresiones, me corté, o me fui de la casa, o recogí el dinero, ¿sí? Entonces yo le pregunto, ¿qué quieres comunicarlo? ¿Qué quieres decirlo a tu mamá haciendo esto? Entonces cuando el hijo problemático empieza a pensar, ¿qué le estoy comunicando? ¿Sí? ¿Qué le estoy tratando de decir a mi papá que yo cojo el dinero o que yo me estoy cortando? ¿Sí? Entonces, el encuadre vendría a ser la manera de poder remarcar lo que lo está sucediendo con una connotación positiva. ¿De qué te beneficia hacer esto? ¿Sí? Muchas veces es quitar el sentimiento de culpa. A veces tenemos que, los chicos que se van cortando, eh, a, a veces desarrollan bastante sentimiento de culpa también. Entonces, uno de los objetivos hacia este cuadre positivo es trabajar los sentimientos de culpa, ya sea del hijo, ya sea del padre, ya sea de la madre o ya sea del hermano, que hay que ir cambiando en ese sentido también. Transformar también, el objetivo de esa técnica es también, en este caso, es transformar el síntoma en procesos de comunicación. La comunicación, queridos colegas, sí, se entiende en dos procesos, tanto la comunicación verbal y no verbal. Muchas familias dicen, nosotros no nos comunicamos, no hablamos, y a veces ellos se refieren solamente al proceso de comunicación, del proceso de hablar. A veces con los gestos no verbales o nuestra posición también comunicamos algo. Con ese gesto de poder se corta, le estás comunicando algo a tus padres, lo estás tratando de decir algo. Y eso es muy importante traducirlo en una comunicación verbal. ¿Seguimos? Entonces, en la siguiente sesión que también podemos ir trabajando, sí, los objetivos se pueden ir cambiando también. Entonces, utilizamos la modificación de coalición, hay que verlo después del mapeo que hacemos, que hemos visto cuáles son las coaliciones que puede tener en la familia. Entonces, hay que ir modificando esas coaliciones, ¿sí? También es importante la reorganización de la jerarquía parental en ese caso, o puede ser la jerarquía maternal también. Introducir nuevas pautas de comunicación, pautas de poder interactuar de un modo diferente, ¿sí? Una de las técnicas que es a nivel de la estructura familiar, que es una técnica muy buena y muy interesante en poder aplicarlo con la familia. Algunos autores le ponen a la estructura familiar como dentro de dentro del aspecto afectivo. ¿Por qué les llamo afectivo la técnica de la escultura familiar? Porque mueve muchas emociones y cuando mueves emociones
vas creando en la familia lo que llamamos una experiencia emocional correctiva. Cuando siente la experiencia emocional, a veces la familia, este malestar emocional que está generando, lo hacemos provocar a través de esta técnica, si emociones muy desagradables o generamos otras emociones, empieza el sistema familiar disfuncional, empieza a provocarse una crisis para adaptarse nuevamente, ¿sí? La aplicación de esta técnica, digamos, de la estructura familiar, consta pues de, escogemos muchas veces al paciente, sí, vamos modelando o un integrante de la familia de que forme es- la escultura, ¿sí? Y uno de ellos es el que decide quién es, que es el experto para mover la mano, el rostro, la posición, la distancia, para ver todo esto. Entonces, todo este movimiento que se va haciendo, porque cada integrante de la familia adopta una posición que para ellos es la más correcta, la mejor posición o la forma exacta de tratar de resolver los problemas. Sin embargo, el escultor es el especialista, el que modela, y al mover el brazo, al mover la posición, al mover la distancia, entonces vamos generando en ese sentido, moviendo emociones en ese. Y también modelamos cómo, si es tan flexible la persona a dejarse cambiar y cómo se siente en esa nueva posición, si se incomoda o no se incomoda. Entonces, esto nos da la escultura, ¿sí? De una forma visible, cómo se va estructurando a nivel relacional la familia. Como les digo, basamos muchísimo en cómo te sentiste, qué pensaste al ser cambiado, cómo te sentiste a esta distancia, estar separado de la familia o estar tan lejito donde tú creías que estaba cerca, ¿sí? Todo esto se mueve muchísimas emociones. En unas, a veces es necesario que ellos se cierre la sesión ahí para que vayan con esa idea que el terapeuta que te trate de enseñar con eso, ¿sí? Y ahí se mueven muchas emociones, muchas pautas se van generando en ese sentido. La siguiente. Entonces, las metáforas también, que es un corte de nivel afectivo, ¿sí? Que también lleva a mover las emociones, ¿sí? El cambio a nivel, a nivel emocional es muy importante. Esto no está en la diapositiva, pero yo cuando hacemos la intervención tenemos tres puertas de ingreso, ¿sí? Una, el aspecto cognitivo, a nivel de información, de poder cambiar cierta forma de percibir, de las percepciones a través de preguntas, a través de preguntas circulares, o las preguntas de tipo confrontativo también, o reflexivo, que vamos enfatizando muchísimo en aspecto cognitivo. La segunda aporte, que es a nivel afectivo, mover las emociones que experimenta la familia o mover la emoción que experimenta el paciente al hacer los cortes constantemente, porque llega a un punto que estos cortes funcionan al inicio como una anestesia, después se convierte como algo placentero. Entonces, en aspecto en el aporte emocional hay que ver todo este detalle. También vemos el aspecto en la puerta de entrada, que es la parte conductual. Entramos modificando la conducta y después pasamos al afectivo y cognitivo, ¿sí? Entonces, dentro del enfoque sistémico, podemos ingresar con las técnicas que se tiene del enfoque sistémico. Es una puerta cognitiva o una puerta emocional o una puerta conductual. Entonces, las metáforas terapéuticas entran en la puerta emocional. Entonces, las metáforas tratan de poder
mover a nivel de emociones, de provocar cambio a través de esto, ¿sí? Y también es el aspecto cognitivo. Por ejemplo, acá vemos una metáfora pequeña. La familia es como un barco donde los padres son capitanes. Si los capitanes discuten el timón, los hijos intentan sostener el barco, ¿sí? Entonces, ¿qué trata de moverlo, sí? ¿Qué tratamos de decirlo a ellos también a través de la metáfora? Antes de hacer una metáfora también, para que la metáfora tenga un impacto muy bien en la emoción, en la familia, tenemos que tener muchísimo en cuenta lo que es el timbre de voz y también la parte, si está conectando la parte emocional. Entonces, el terapeuta tiene que ir modelando el tono de voz en cuando va narrando la metáfora que está usando en la sesión. También, y vemos que hay que enfatizar el tono de voz o incrementar, precisar algunas frases también y ver la reacción de la familia, cómo está reaccionando frente a esta metáfora que estamos contando, ¿sí? Entonces, siempre en la metáfora tiende en ese enfoque a restaurar la jerarquía parental sin confrontar de una manera directa, ¿sí? Cuando tratamos de ver la jerarquía también, usando la metáfora que podemos seguir escogiendo para cada caso, ¿sí? Entonces, es importante, como el caso decía, los hijos están tomando la decisión que la familia, en ese caso, el, la hija está tomando la decisión de cortarse para que los padres estén juntos. En ese sentido, este corte se está tratando de decir algo, quédense en la relación porque si yo me corto y ustedes serán culpables. Entonces tratamos de utilizar esto para ellos también, ¿sí? Eh, o podemos usar otra metáfora también, o también te puedes contar una historia de acuerdo a la creatividad del terapeuta que está escuchando a, la, al- a los pacientes, va formando una historia para devolverlo en un sentido positivo a la familia de la sesión, ¿sí? ¿Seguimos? 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 No, antes, regresa, por favor, en las paradojas, ¿sí? Entonces, las técnicas de las tareas paradójicas también de Hale, que es un autor principal en la terapia sistémica, es, eh, es muy importante esto, ¿sí? Y a veces las paradojas que funcionan muchísimo acá es ritualizar las discusiones. En muchos casos que he visto, ya sea en pareja o en familia, ritualizar las discusiones es un proceso muy interesante porque marca, digamos, la forma de ir discutiendo de una forma ordenada. eh, y también desarrollamos la limitación de poder poner un margen de límite de autocontrol. Yo cuento el problema o doy mi opinión de 3 minutos. Lo que más usado, digamos, en los casos son, cuando son familias muy amplias, ritualizar los conflictos que pueda haber ahí en que cada uno puede gritar o puede decir lo que piensa, lo que siente en 3 minutos, ¿sí? La esposa puede usar 3 minutos, el esposo, mientras esos 3 minutos queda silencio total y no es capaz de responder nada, sino que otros 3 minutos lo hace la esposa. Después, si otros 3 minutos le toca al hijo o la hija, ¿sí? Entonces, cada integrante de la familia tiene 3 minutos para decir lo que piensa, lo que quiere en esos tres. Mientras que no le toca su turno, mientras que no toca en poder expresarse, mantendrá un silencio total para que la otra persona pueda decir, por más que tenga la intención de
de, de replicar o preguntar o responder, sino que tiene que esperar su turno para poder decir lo que piensa. Entonces, el ejercicio termina cuando cada uno no tenga más que decirse. Entonces, y sucede grandes cambios en ese sentido porque aprende muchísimo a escuchar, aprende muchísimo a ser empático, a acomodar las palabras, a, a buscar palabras un poco más amables y entenderlo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante en este desarrollo, ¿sí? ¿Qué es lo que sacamos también, ¿sí? El objetivo en este ejercicio es sacar a la hija de la función reguladora cuando dos parejas pelean constantemente. Mandamos que ellos peleen libremente, ¿sí? Y controlar directamente, controlar el síntoma de una forma indirecta. Cuando sucede este caso que estoy mencionando, es preferible que los padres hagan las discusiones solas. Y este es el problema de tus padres y este es el problema tuyo. Aislarlo del conflicto que está sucediendo. ¿Seguimos? Entonces, en la tercera sesión podemos hacer las reestructuraciones y fortalecimientos, ¿sí? Aquí hay que ver muchísimo también con la consolidar los cambios, es fortalecer el sistema parental y crear una nueva, crear narrativa alternativa, ¿sí? Las reestructuraciones que plantea Saladino Chin, hay muchas en su libro de técnicas de terapia familiar, presenta muchísimas técnicas de la reestructuración, ¿sí? Lo que tratamos de hacerlo podemos hacer la connotación positiva, la redefinición, o podemos hacer la insignificación delante de las sesiones, ahí también, ¿sí? Pero lo que busca es tratar de interrumpir la coalianza existente que se ha dado en la evaluación entre madre e hija, ¿sí? Romper ese proceso de interacción. Cuando las coaliciones son muy fuertes entre madre e hija, hay que pausar y romper esa la interacción. Puede ser la responsabilidad de la madre o de la hija, uno hay que ser. ¿Qué pasa que si lo que tú me cuentas le podemos contar también a tu papá? O podemos incluir a tu papá. Entonces ya no te va a contar un secreto más porque lo estás incluyendo ahí al padre en ese sentido. Dirigir los diálogos también hacia los padres. Muchas veces los padres en esos casos discuten delante de la hija, delante de ellos y no tienen un preciso de tienen que buscar un espacio en donde poder discutir bajo una ritualización, dirigirse también, una nueva forma de comunicarse, ¿sí? Entre ellos también. ¿Qué es lo que busca la técnica? La reestructuración es restablecer la jerarquía funcional, es volverlo también la autoridad o la inclusión en la autoridad al padre que se ha excluido o la madre que se ha excluido en otro caso diferente, ¿sí? ¿Seguimos? Entonces, eh, de Sasser, que es otro autor también del principal, digamos, las terapias centradas en las soluciones, que también está dentro del enfoque sistémico, actualmente se dicta como una subespecialidad también esto, pero que forma parte de la terapia familiar. Entonces, la pregunta de milagro y las técnicas muchísimas que se utiliza de este enfoque. He visto también que se utiliza en los enfoques narrativos también. Es muy usada en otros enfoques también la pregunta de milagro. Es interesante plantearlo coherentemente bien. Para que esta técnica funcione, tienes que muchísimo
el impacto emocional al decirlo a una familia, al decirlo a esa familia que te lleva a esa consulta con mucha emoción, con mucho entusiasmo, con mucha emotividad, en que esto eh, hacerle un impacto, para que te digo el impacto, ¿sí? Si la familia no logra verlo como algo importante, algo impactante, lo que más probablemente suceda es que la familia no logre hacer el ejercicio, ¿sí? Constantemente. Entonces, si la manera de poder decirlo, si mañana despertarías y el problema estuviera resuelto, ¿qué notarías diferente, por ejemplo, en la hija? A veces separamos un momento, ahí tú como hija y tú como padre, ¿sí? ¿Qué pasaría si tu problema que estás contándome en este momento, mañana, y te despiertas, ¿sí? Te estiras los brazos, te estiras el cuerpo y te das cuenta que este problema se ha resuelto? ¿Cómo cambiaría en tu forma de pensar, en tu forma de sentir, la forma de actuar de ti? Primero, de ti, ¿qué harías diferente y cómo te comunicarías también con tus padres? ¿Y qué pasaría si, ahí incluyéndolo, si los padres, si su hija ya no estaría tan portándose? ¿Cómo empezarían ustedes a actuarlo ahora que ese problema estuviera resuelto? Entonces, el impacto emocional es muy importante en explorar, ¿sí? ¿Qué es lo que tratamos de, con esta técnica? Es de mirar no simplemente al problema de que sucede, sino apuntamos a orientar las soluciones que la familia puede tener, que la familia puede buscarlo, que puede intentar. Si no tuviera este problema, haría ciertas cosas, ¿sí? Este empieza a contarte las cosas que podría implementar si no tuvieran esos problemas. Desde ahí puedes ir activando los recursos que cada integrante de familia tiene. Entonces, una vez que te cuenta cómo ha sido, ya también puedes intercalar con otras técnicas de que también a la actividad planificada y poder lograrlo. La siguiente fase, digamos, de las preguntas de milagro se refiere a la ejecución de una solución pensada, a actuarlo. La primera parte de la técnica de intervención es que es imaginarse, ¿sí? Todos los días hasta la próxima sesión. La segunda parte es ya es la implementación de una mejoría, ya no simplemente en pensarlo, sino ejecutarlo. Y la última fase de esta pregunta iría también a actuar como si el problema nunca existió. Imagine tanto que la familia si lo logra hacer una vez y otra vez, entonces impacta muchísimo en la solución, ¿sí? Entonces, en las primeras sesiones, quiero que ustedes, claro, se aplica esto de una sesión a implementar a la imaginación y percibir soluciones y que ellos se vean en la capacidad. Segunda fase es aplicar lo que se pensó. Tercera fase vendría a ser que como si no existiera este problema, ¿sí? La siguiente, eh, aquí, dentro del enfoque sistémico, que este es también la externalización, que tiene más realmente la influencia de la terapia narrativa, ¿sí? Que también entra dentro del enfoque sistémico. Entonces, y esta la externalización cuenta muchísimo en los pacientes que se creen la etiqueta que son el problema. Muchos de los pacientes se creen que yo soy el problema o la familia se les centra muchísimo que es el problema, ¿sí? Entonces,
hay que ir aprendiendo lo que la técnica te dice, hay que ir aprendiendo. Tú eres el problema, uno es el problema, disculpen, y si lo otro es la familia. Este es tu hijo y esta es la depresión. Esto es corte, pero tu hijo es esto. Entonces empezamos a separar. Este es el problema y este es el hijo. Porque muchas veces la familia, los padres, esto lo ven como un todo, uno solo. Y las frases que lo decimos es tú, hasta cuando te cortes, eres depresivo, no vas a poder salir. O otra frase mucho más dañina que se puede decir. Hay que ir separando esto, ¿sí? Y cuando logramos separar o moverlo en las interacciones, es muchísimo, mucho mejor para la familia, ¿sí? Entonces, algunas veces he usado, por ejemplo, una familia que le llamamos cruela, por ejemplo, una chica lo llamaba su problema cruela. Entonces ya no se veía ya como problema, sino cuando Cruella venía, lo atacaba, lo hacía hacer ciertas conductas. Otra familia usaba Krampus, que también usaba otro nombre. Ponían un nombre a la tormenta, ¿sí? O al problema. Cuando normalizamos, cuando ponemos un nombre a la situación familiar, entonces estamos dejando a la familia acá a un lado y ponemos el problema a otro lado. Separamos ese punto. Entonces, ese es muy vital para poder lograrlo en estos casos, ¿sí? Y reducir la autoidentificación con la conducta autolesiva en ese sentido. Entonces, ya no es una conducta problemática, sino me veo diferente a este sentido. En esa forma se va haciendo la externalización. Las técnicas que les he explicado acá a ustedes durante esta parte, ¿sí? Eh, sí, a grosso modo, sí, para poder ir entendiendo cómo nosotros podemos ir interviniendo en una situación de crisis también. Son las técnicas que más usamos, sin olvidar también las técnicas de relajación y conducción emocional también, la crisis, ¿sí? Porque cuando el paciente o el miembro de la familia entra en crisis, hay que introducir, aparte de esas técnicas que les digo, es aprender guiar la relajación y también guiar los cinco sentidos en poder utilizarla para disminuir la crisis, ¿sí? La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que podemos ir reduciendo? Las conductas agresivas, mejorar sus sistemas, a reorganizar la jerarquía y la disminución de la triangulación. Entonces, con las técnicas que les he ido explicando, tratamos de que estos resultados sean los más óptimos en esta familia, ¿sí? Eh, Si hubiera alguna pregunta, estoy a disposición de ustedes para poder ir respondiendo. ¿Alguna duda? ¿Algo que quisieran comentar? ¿O alguna duda que podemos ir compartiendo? Bien, porque la siguiente diapositiva si lo puedes adelantar, es un gracias, ¿sí? Entonces, si colegas que están escuchando, si hay alguna pregunta, alguna duda de acuerdo al modelo que hemos enfatizado, ¿sí? Y las técnicas que también nos da este enfoque sistémico para poder intervenir una crisis, ¿sí? En esa conducta autolesiva, ¿qué técnicas hemos empleado en ese sentido?
agregando, como les digo, la técnica de relajación y también el manejo de la intensidad de las conductas con los cinco sentidos. Excelente. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer al profesor por esta excelente masterclass y a todos ustedes por su participación activa. Bien, justamente lo que hemos visto el día de hoy forma parte del enfoque que trabajamos en nuestra formación internacional en terapia familiar sistémica, que es una formación de 9 meses que está diseñada para profundizar en la intervención sistémica con aplicación real en casos clínicos. Aquí pueden visualizar nuestro banner de presentación. En esta formación combinamos teoría práctica vivencial. Contamos con docentes internacionales, contarán con entrenamiento real, manejando supervisión de casos, talleres vivenciales y jornadas de entrenamiento clínico. Asimismo, nuestra certificación está avalada internacional. Es una formación pensada para quienes desean convertirse en terapeutas capaces de generar cambios y bienestar real. Como pueden visualizar aquí, contamos con 9 módulos. Iniciamos con los fundamentos del enfoque sistémico y la comprensión de la familia como sistema, el ciclo vital familiar, las crisis y las transiciones. Luego trabajamos cómo es el proceso terapéutico, las técnicas de intervención y los principios modelos desde el enfoque estructural y estratégico. También cómo ampliar sus conocimientos sobre los modelos centrados en el cambio narrativo y recursos. Y bueno, y finalizamos con la integración clínica y supervisión, donde se aplican los aprendizajes en casos reales. Aquí algo interesante acerca de la certificación. La certificación está firmada por ISEP, Instituto Superior de Especialidades Profesionales, y el Colegio de Psicólogos CDR1. Además, cuenta con avales internacionales. ¿Bien? Esta validez no solo es un respaldo institucional, es la garantía de que tu formación tiene reconocimiento, respaldo y proyección profesional real. Aquí les comento acerca de nuestros docentes. Aquí, si gusta, puede tomarle captura. Nuestro equipo docente está conformado por profesionales internacionales con amplia trayectoria clínica y formativa en el enfoque sistémico. Aprenderán de quienes realmente viven y aplican el enfoque sistémico en su práctica profesional. El inicio de las clases es el 10 de marzo. La duración es de 9 meses. Las clases se desarrollan los martes vía Zoom, son 4 veces al mes en horario nocturno, lo cual facilita mucho la participación de nuestros alumnos. Incluye los talleres vivenciales, las jornadas de entrenamiento clínico y una metodología teórico-práctica. Bien, además contarán con acceso al campus virtual, las grabaciones de las clases, acompañamiento continuo a través de un grupo exclusivo para nuestros alumnos. Aquí lo más interesante acerca de nuestros descuentos. Hoy contamos con un descuento exclusivo para todos nuestros participantes de la masterclass. Como pueden visualizar, entre el pago único con un mayor descuento, la segunda modalidad, que es el pago en 3 cuotas, y también tenemos la opción del pago mensual. Como pueden visualizar aquí en las columnas, las diferencias. Los costos regulares, hay una gran diferencia con los descuentos exclusivos que tienen un mayor ahorro, tanto como en soles y en dólares, porque también tenemos en sala muchos que son de México, de Colombia, de Argentina y también de Puerto Rico y otros países más que podemos incluso hacer el cambio de su moneda si lo prefieren. Para acceder al descuento, solo deben enviarme lo que es una captura con estos descuentos al WhatsApp con la palabra beca. Ese es el valor que se le estaría respetando con todos los beneficios. Aquí en la parte de abajo pueden visualizar el número, que es el 921-885-332.
Muy bien, recuerden que este precio es especial y diferente al valor regular de la formación. Si gusta, les doy unos minutos para que puedan realizar la captura. Bien, aquí pueden visualizar el pago único, que ya está sumado el total con la matrícula, el pago en 3 cuotas y el pago mensual. Recordarles que el pago único y 3 cuotas incluyen los 2 cursos internacionales gratis. Bien, solo escriben con la palabra beca y envían esta captura. Lo que informan es que algunos ya se están asignando algunos primeros cupos con el beneficio. Recuerden que solo tienen 10 espacios con este valor preferencial y se otorgan por orden de confirmación. Si están interesados, les recomiendo enviar la captura ahora mismo para poder asegurar el descuento antes que se complete. Una vez cubiertos los 10 cupos, automáticamente vuelve al precio regular. Aquí pueden visualizar nuestros medios de pago. Para quienes se encuentren en Perú, pueden realizar el abono vía BCP o Interbank. Y para los participantes del extranjero, contamos con Western Union y PayPal. Recordarle que el desarrollo profesional no empieza cuando terminamos una formación, empieza cuando decidimos dar el paso. Hoy tienen la oportunidad de hacerlo con un valor preferencial y condiciones especiales. Esta formación conecta con ustedes, es momento de asegurar su vacante. Muchas gracias por haberte participado. Pueden estar activos en nuestras redes sociales porque vamos a tener más eventos. Muchas gracias.